Comencemos con las noticias más importantes del día. Le pido que se involucre desde ya en la conversación, por supuesto a través de nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta en Twitter, @Canal Antigua, nuestra cuenta en Facebook, búsquenos como Canal Antigua, y tuitee desde ya con nuestros analistas de esta noche, Giovanni Frati, @Frati Giovanni, y también Hugo Novales, @HugoNC, quienes ya están compartiendo con usted sus ideas a través de las redes sociales. De contarle, como el primero de los temas de discusión, que hoy el Tribunal B de Mayor Riesgo emitió una sentencia condenatoria en contra de 4 personas implicadas, esto en las ejecuciones extrajudiciales que se dieron entre los años 2005 y 2006, primero con la toma del centro carcelario de Pavón y luego con la fuga masiva de presos que se dio en la cárcel del Infiernito. 4 personas más resultaron absueltas. 4 de 8 sindicados fueron encontrados culpables por los delitos de ejecución extrajudicial y tenencia ilegal de municiones, lo cual se traduce en el asesinato de 10 reos de la Granja Penal Pavón y el Infiernito, hecho que ocurrió en el año 2006. Los sentenciados son Víctor Hugo Soto Diegues, ex jefe de la Dirección en Investigación Criminal de IC, quien recibió la pena de 33 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial. Axel Arnoldo Martínez Arriaza y Víctor Ramos Molina recibieron 25 años por el mismo delito. Por otro lado, Aldo Estefano Figueroa, hermano de Javier Figueroa, ex subjefe de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, recibió 15 años por el delito de tenencia ilegal de municiones. Por otro lado, fueron absueltos de todos los delitos Nicolás Camajabach, Edwin Emanuel Rivera, Francisco González Ibáñez y María del Rosario Melgar. Esta última también salió absuelta en otro juicio, en el cual se le involucraba en la muerte del ex asesor de gobernación Víctor Rivera. Esta sentencia fue dictada por el Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Janet Valdés, quien manifestó que se hacía justicia, pero que también sentía pena por los casi 3 años que estuvieron en prisión los procesados absueltos. Es momento de abrir la discusión respecto a esta temática. Son casos, por supuesto, que han generado muchísima polémica a lo largo del tiempo. Recordemos que tanto la toma del centro carcelario de Pavón como lo que se dio en la fuga masiva de reos del Infiernito se dio ya hace varios años, 2005 y 2006 para ser preciso, pero obviamente se ha venido dando una serie de implicaciones políticas en toda esta temática, pero para conocer su opinión le doy las buenas noches a Hugo Novales. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Giovanni, buenas noches también a nuestros televidentes. Bueno, en este caso, al final, durante el inicio de la investigación al respecto de este caso, pues hubo incluso muchas voces que llamaban o que lo que decían era básicamente que las autoridades habían hecho lo que tenían que hacer, que al final estos eran reos muy peligrosos. Yo creo que al final uno tiene que preguntarse de qué lado está, digamos. ¿Está del lado de un Estado en donde los funcionarios hacen lo que quieren con la vida de las personas, o está del lado de un Estado donde los funcionarios están restringidos por el derecho y por normas constitucionales que al final protegen a las personas? En mi caso, pues yo prefiero vivir en un Estado en donde los funcionarios están restringidos y no pueden hacer lo que quieran con la vida de cualquier persona, independientemente de que estas personas estén presas o no. Sí, al final pues los funcionarios tienen que estar limitados por la ley. Me parece que esto... Pero sí. Ahí yo consideré una cosa, Hugo. Todos tendríamos que estar regidos por la ley y estamos de acuerdo en que el sistema penitenciario de este país está regido por los presos y no por las autoridades. Eso es un problema grave, sí, pero recordemos también que al final son las mismas autoridades las llamadas a tomar el control. Ahora, tomar el control no necesariamente significa llegar a ejecutar a un reo, porque creo que es muy revoltoso. También valdría la pena que en este caso nos remontáramos al momento en que surgió esto. Salvo que el reo efectivamente haya disparado contra los guardias que estaban tomando el presidio. Bueno, en el contexto, esa es la gran controversia de la evidencia. En el contexto de un combate es natural que van a haber muertos. O sea, si hay resistencia de este tipo, pues es correcto. Pero al final, bueno, el juicio está ahí, las pruebas consideradas por un juez están ahí y toca respetar pues lo que va diciendo la institucionalidad, siempre y cuando no haya ningún atropello visible. Exacto, nada flagrante, digamos, en donde podamos ver claramente que no fue así. Le doy las buenas noches y escucho su opinión. Giovanni Frati. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Hugo, a todos nuestros televidentes y al mundo entero por Twitter y Facebook.
Un caso muy complejo, Juan Carlos. Un caso que primero habría que haber hecho los mejores peritajes de balística del mundo para que no hubiese quedado ninguna duda en lo absoluto de qué fue lo que sucedió ahí. Un caso donde lamentablemente se equivoca terriblemente el gobierno de Óscar Berger al no darle esa operación a un comando militar. La policía no estaba lista para esa operación. Tal vez Víctor Rivera con los riveritas y un comando militar, tal vez. Pero haberle dado a un neófito como Figueroa, a un neófito como Sperensen, yo sí recuerdo ese día, Giovanni, yo estuve allí, yo estuve en la cobertura de ese día y recuerdo la seguridad perimetral que se dio para casas de mucho lujo que se encuentran en los alrededores del centro de Pavón. Era bastante largo la zona perimetral de la seguridad, con elementos del ejército de Guatemala, con tanquetas del ejército, con francotiradores, con elementos de la policía, con este hombre que realmente era descomunal en el caso de Erwin Sperensen. Recuerdo perfectamente a este hombre muy grande, con una pistola en la pantorrilla. Un tanto hollywoodesco el evento. Un tanto como mal chiste, ¿verdad? Fue un evento. Yo estuve ahí, vi las casas estas donde supuestamente se dieron las ejecuciones extrajudiciales, que se hablaba en su momento de que eran casas de ultralujo. Lo que sí no era un centro carcelario per se. En lo absoluto. Eso sí no es. Era un mercado. No, era una villa, una comunidad, no un centro carcelario. Una industria criminal, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, no, y ahora es una situación lamentable que al final, digamos, en este momento, si ustedes recuerdan, un par de días antes había salido en Prensa Libre todo un reportaje acerca de la situación de las cárceles. Psicológica. Exactamente, o sea, se creó una estrategia mediática, digamos, para legitimar lo que se iba a hacer al día siguiente. Lo interesante es que lo que se quería era retomar el control de los centros carcelarios. Hoy, ¿cuántos años después? ¿Hace cuánto fue esto? Hace 6 años después. 2005. 2005. 6 años después. Y no ha pasado nada. No, lo que vemos es todavía tenemos el problema, por ejemplo, con Byron Lima Oliva saliendo. Una estructura criminal controlando las cárceles, y la misma industria criminal que estaba en los años 2000, digamos a mediados de la primera década del 2000, sigue en la segunda década del 2000 exactamente igual de viva, coleando y feliz, haciendo millones de narcotráfico, trata de blancas, prostitución. Es una vergüenza. Y es un problema también, porque al final podemos mejorar nuestras instituciones de seguridad y justicia todo lo que queramos, pero si al final los centros carcelarios no cumplen esa función de rehabilitación, no vamos a tener una sociedad mejor castigo, ni hoy ni mañana. Rehabilitación y castigo, si es que no están de vacaciones. Sí, es una si usted comete un crimen, trabajos forzados para indemnizar a la víctima. Eso es lo que deberían estar haciendo. Trabajando todo el día para indemnizar a la víctima, y lo que sobre para las familias que tienen que mantener al reo preso y hacer un gasto enorme. Los reos deben trabajar sí o sí, punto, y deben trabajar para las víctimas, para digamos, subsanar y reparar a las víctimas de los delitos que cometieron. Vámonos a las redes sociales, veamos qué es lo que se comenta en nuestro sitio en Facebook. Carmen Estrada, qué mal. Ahora la ley está a favor de los ladrones y asesinos. Los jueces son unos vendidos, tienen controlado el sistema. Hay que ejecutarlos a todos los asesinos y violadores. Adolfo Briones, el primer llamado a obedecer la ley es el Estado. También nos dice Jorge Berreta, por eso es que los ladrones y delincuentes hacen lo que quieran, no es posible. Adelante, ley fuga, yo tampoco estaría de acuerdo en ese sentido. Alejandra Lisbeth Morales, es necesario que se tenga la ley de ojo por ojo. Y Hosting de Guatemala, Guatemala es el país donde se logran condenas por matar ladrones y secuestradores. Es lo que expresa nuestra audiencia a través de Facebook. Vámonos a Twitter, lo que se está tuiteando en estos instantes en las redes sociales. Nos dice Marcos Meléndez, es lamentable que aún no se tenga control sobre las cárceles y que estas sean centros de planeación del crimen. Sara Violeta Son, ¿qué tanto habrá cambiado la forma de vivir de los angelitos? Se pregunta ella. José Emiliano Orellana, el caso Pola PNC pendiente todavía, testigos protegidos nuevamente. Esto está hablando del caso de la exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco La Pola, a quien también se le acusa en su momento de tener bajo su mando un grupo de exterminio, sí, un comando de exterminio. Que está completamente tranquila y sin investigar.
Liz López Lamadrid, alguien con suficientes pantalones debería de convertir el pueblón o el lugar de retiro, que son las cárceles, en una cárcel real. Vera nos dice, ¿qué pasó con las pruebas que tenía la